¿Quién es Yasmín? ¿Qué contestarías? ¿En base a qué usted determina el concepto de su persona? ¿En base a qué? En base a las experiencias malas que ha ido marcando su vida y deformando su identidad. Y de alguna manera nos encontramos que muchas personas el día de hoy tienen un concepto equivocado de su misma persona, versus la manera que Dios te ve. Muchos de nosotros, hermanos, lamentablemente, aunque llevamos muchos años en la iglesia, mucho tiempo asistiendo, tenemos un concepto totalmente equivocado y que está fuera de la voluntad de Dios y fuera de lo que su palabra enseña. Es impresionante ver cómo muchas personas hoy en la iglesia que asisten a eventos, que asisten al culto, que asisten a todo lo que tiene que ver con la iglesia, se sienten que no tienen valor, rechazadas, menospreciadas, buscando aceptación de otras personas, pensando que tal vez nunca podrán servir en el reino de Dios como lo hacen otros. Y estas son algunas características de personas que se sienten así dentro de la iglesia. Unos se sienten huérfanos porque sufrieron el abandono de papá o mamá. Otros sienten que la vida no tiene propósito y viven por vivir. Personas que ven más defectos en su persona que virtudes en ellos mismos. Personas inseguras, personas que les cuesta trabajo emprender algo nuevo porque tienen miedo al fracaso. Personas que no se atreven a hacer cambios en su vida porque se sienten inseguras y piensan que todo les va a salir mal. Un estado de ánimo depresivo, pesimista, que siente que no hace nada bien, toman demasiado en cuenta lo que otros dicen de ellos y ese concepto que otros tienen de ellos tiene más peso en su vida de lo que ellos mismos saben que son, y a lo mejor ese concepto que tienen de sí mismos es totalmente equivocado. Nosotros, hermanos, vamos a ver nuestra persona desde 3 lentes diferentes. El primero es cómo tú percibes que te ven otros, es decir, tú basas tu personalidad y tu vida en base a lo que otros piensan de ti. Número 2, cómo te ves tú a ti mismo sin que otros intervengan, es decir, cómo tú te percibes. Y el tercero, el cual es el correcto, cómo te ve Dios a ti. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo entonces nosotros podemos vernos como Dios nos ve? Pues lamentablemente muchas veces la percepción que tenemos de nosotros ha sido deformada a lo largo de la vida que hemos vivido en esta tierra, a lo largo de los años, por los sucesos que nos han marcado de manera negativa. Para responder esta pregunta vamos a ver las 3C, C de casa, 3C, y eso involucra 3 puntos. Y el primero se llama conoce cómo te ve Dios. Y este está relacionado con el primer punto acerca de la historia de Hannah. Hannah era una adolescente que había sido abandonada por su padre. Ella era una chica que era muy mentirosa. Ella tenía una tendencia a robar y a mentir siempre. Sin embargo, en la escuela donde ella iba, la directora le comparte el evangelio. Ella acepta a Jesús como su salvador y la directora le dice: te voy a pedir 2 cosas, Hannah. Número 1, que vayas a tu Biblia el día de hoy y que leas Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Después de esta escena donde ella va a su casa, en la escena se muestra cómo está leyendo y cómo cuando ella está leyendo comienzan a sobresaltar palabras en la Biblia. Y cuando ella tiene este encuentro con el Señor en la Escritura, va a la escuela y le pregunta al entrenador: pregúntame quién soy. ¿Por qué le pregunta esto a ella? Porque ella ya la había preguntado anteriormente, él le había preguntado a ella y ella no supo qué decir. Sin embargo, ella descubre quién era cuando ella lee la palabra de Dios. ¿Cómo llegó a la conclusión de que ella era amada, de que ella era escogida, de que ella era redimida, de que ella era aceptada, de que no era un accidente, de que su vida tenía un propósito, de que ella no había sido una chica más abandonada y dolida? ¿Cómo ella llega a esa conclusión? ¿Cuál fue el medio con el cual Hannah descubre y conoce quién era ella? El medio por el cual Dios habla a su vida es por la palabra de Dios. No hay otro medio, hermanos, no hay otro camino por el cual una persona pueda conocer quién es en Dios
si no es por la palabra de Dios. No hay otra manera de saberlo. Porque cuando ella empieza a leer y Dios le empieza a hablar, dice, no, tú eres perdonada, no, tú eres redimida, tú eres deseada, tú no eres un accidente. Vimos Juan 1:12 hoy que nosotros Dios recibimos a Jesús por creer en Él y por recibirle, y eso nos da la autoridad de ser hijos de Dios. Así es que, hermanos, cuando hablamos de conocer a Dios a través de su palabra, no hablo de conocimiento intelectual. No hablo de conocimiento superficial. Cuando yo te hablo que tú tienes que saber quién eres en Dios, es cuando yo te digo que tú tienes que profundizar en las Escrituras, que tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios para saber quién eres tú, para saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, para saber que eres una persona deseada, no eres un accidente, no eres algo que llegó de casualidad. Tú tienes que saber quién eres, pero la única manera de saberlo y de saber qué identidad tienes en Cristo Jesús es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, hermano, usted difícilmente tendrá una identidad establecida en Cristo. Y cuando llega alguien y te diga, tú no vales nada, tú eres un perdedor, tú eres una perdedora, tú nunca lograrás nada en la vida, tú siempre te vas a quedar en el fracaso, tú no vas a avanzar en la vida, tú fuiste un accidente, es más, ni te desearon tus padres. Cuando venga alguien con esas palabras, como tú no conoces lo que Dios piensa de ti, ¿qué va a pasar? Vas a creerle, porque lamentablemente tendemos a creer más al diablo que a Dios. Porque muchas veces las personas están decaídas, un semblante decaído. Muchas personas viven en dolor y en sus fracasos pasados, en lo que vivieron en su niñez, maltrato, y dicen, ay, pobrecito de mí, y van por la vida como miserables espirituales, cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros nacimos por la voluntad de Dios y que en Cristo somos más que vencedores. No somos fracasados, no somos el azar de la vida, no somos el resultado de una noche de pasión, somos el resultado de la misma voluntad de Dios. Amén. Amén. Pero si viene alguien y te dice, no, tú vas a servir a Dios, por favor, toda tu familia ha sido borracha, drogadicta, infiel, ¿cómo crees que tú vas a ponerte a servir a Dios? Mira, cuando alguien viene y te dice esas palabras y tú te las crees, caminas conforme a lo que te dijeron. Porque no conocemos la voluntad de Dios, ni qué Él piensa de nosotros. Le pido que vayamos al libro de Números, capítulo 13, versículo 1. Números capítulo 13, versículo 1, los primeros 5 libros de la Biblia que se conoce como el Pentateuco. Y leamos juntos porque quiero que ponga atención a este pasaje. Vamos a leer el 1 y luego el 1 y el 2 y luego vamos a leer el 33. ¿Quién lo tiene? Va a decir léalo alto, el versículo 1 y 2. Ahí lo tiene el principito, ya lo escuché. 13, 1 y 2. Párese alto y léalo y luego lee el versículo 33. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? ¿Otra Biblia? Adelante, hermana. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, que cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Cada uno qué? Príncipe entre ellos. Ahora vamos al versículo 33 y léalo también en voz alta. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gracias, hermana. Dios le dice, escogerás 12 personas, y Dios dice, príncipes entre ellos. Eran personas prominentes, alguien con liderazgo. Dios los veía como príncipes. Y entonces ellos vienen en el versículo 33, van a la tierra a explorar, ven gigantes, y ¿cómo dicen ellos que se parecían? Y éramos nosotros a nuestro parecer.
¿Como quién? Como langostas. Como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ahora la pregunta es, ¿eran príncipes o eran langostas? Príncipes. Ellos se veían como langostas. Y este es el problema que tenemos hoy en la iglesia muchas veces. Dios te dice que tú eres hija, redimida, una persona que Dios te ha restaurado, una persona con propósito. Y de repente tú te sientes como langosta y caminas como langosta y vives como langosta. Lo que quiere decir la langosta, lo que representa, era un insecto pequeño. Alguien que era a un concepto bajo de sí mismo. Y dice, a nuestro parecer. Es decir, ellos eran príncipes, pero a su parecer eran langostas. Dos cosas. Dios los veía como príncipes y ellos se veían como ¿qué? Como langostas. ¿Cómo te ves tú? ¿Cuál es la percepción que tienes de ti? He conocido personas en la vida, en el caminar cristiano, que siempre se quejan por lo que vivieron en su niñez. Se victimizan por la escasez económica, se victimizan porque su niñez no fue algo bueno. Y en todas las pláticas regularmente siempre sacan ese tipo de temas. He visto personas que nunca, que ellos piensan que nunca van a tener una calidad de vida buena. Como si ellos dijeran, yo he nacido para ser pobre, mi familia fue pobre, mis padres fueron pobres y yo voy a ser pobre. Y siempre tienen una mentalidad de pobreza que les lleva a vivir de una manera que pobre. Porque en su mentalidad y en su percepción, de acuerdo al entorno en el que vivieron, como vieron pobreza, dicen, bueno, pues si todos fueron pobres, yo también voy a ser pobre. Eso es porque han crecido de una manera distorsionada en la identidad. Personas que les dicen, tú en la iglesia vas a tener que realizar cierta función. Y de repente esa persona dice, yo no puedo, no soy capaz, no tengo la habilidad, no tengo la manera de hacerlo. Y nos encontramos ante personas que ponen las excusas que puso Moisés. Yo no puedo hablar ante las personas. La gente que me va a decir que yo, ¿quién les voy a decir quién me envía? Nos encontramos con muchos Moisés dentro de la iglesia poniendo excusas porque no saben que Dios les llamó y no saben que Dios tiene un propósito para sus vidas. Personas que cuando le dicen que Dios te ama, no lo creen, porque en el concepto del padre que ellos tienen ha sido totalmente distorsionado. Tuvieron un padre que los abandonó, tuvieron un padre que los golpeaba, tuvieron un padre que los maltrataba. Y cuando tú le dices Dios te ama y es tu Padre celestial y Él nunca te va a fallar y Él siempre será fiel, para la persona que es cristiana y creció en un entorno donde la figura del padre no es la que Dios muestra, es un choque. Y no podemos creer simplemente que tenemos un Padre celestial que nos ama y que jamás fallará, que jamás cambiará su amor para con nosotros. Aunque fallemos una y otra vez, Él no va a fallar. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Aunque nosotros nos alejemos, Él se acercará. Y a veces no lo entendemos porque no conocemos lo que Dios es, no conocemos su persona, no conocemos su amor y no conocemos que Él es un Dios vivo y verdadero. Y vivimos alejados del diseño y de la imagen que Dios ha impreso en nuestras vidas. En otras palabras, hoy encontramos cristianos que son príncipes. Bueno, la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio, pero que tienen una mentalidad ¿de qué? De langosta. No, es que como yo nunca voy a poder tener unas vacaciones, hermano. ¿Cómo cree? Si no, yo nunca he salido. Hermano, eso es su mentalidad. Eso es que usted se ha puesto límites en su vida. Porque el Dios que yo conozco es capaz de proveerle con trabajo y esfuerzo para que usted tome unas buenas vacaciones. No es pecado irse de vacaciones. Pero sabe, muchas veces la percepción que usted tiene de sí misma es equivocada. Y la percepción que usted tiene de Dios
Dios es equivocada y entonces tenemos como resultado vivir una vida miserable en esta tierra cuando Dios nos ha llamado a ser príncipes, a ser sacerdotes en esta tierra y a ser embajadores de Cristo. La pregunta es nuevamente, ¿quién eres tú? ¿Cómo te ves a ti mismo? Hay personas que les dijeron, a mí me dijeron que yo no servía para nada, que yo nunca iba a lograr nada en la vida. El problema con nosotros es que estas palabras que alguien te dijo en tu niñez, alguien te dijo en tu matrimonio, tus hijos incluso, la has creído a más al diablo, porque esas palabras que son duras y que marcan tu corazón no vienen de Dios. No vienen de Dios. Dice Jeremías 29:11, ¿cómo son los planes de Dios? Buenos. Y entonces, ¿por qué no creemos que los planes de Dios son buenos y que Él tiene un futuro y una esperanza para nosotros? Porque las voces que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida han sido más, las hemos creído más que la misma voz de Dios cuando nos habla en su palabra. Hoy, lamentablemente, muchas personas o muchos hombres piensan que las mujeres nomás son para lavar trastes, cuidar niños y lavar la ropa. Son pensamientos totalmente equivocados, porque Dios no ve a la mujer como una sirvienta, Dios la ve como una princesa. Pero sabe, nosotros muchas veces distorsionamos la imagen o el diseño que Dios determina en la palabra de Dios. Así es que el primer punto para que tú puedas conocer tu identidad en Cristo es: conoce lo que Dios dice de ti. ¿Cómo se llama? Conoce lo que Dios dice de ti. Segundo, cree lo que Dios dice de ti. Cree lo que dice la palabra de ti. Muchas veces nosotros no estamos seguros de lo que Dios piensa de nosotros. Y el primer problema es porque no conocemos la palabra. Y el segundo punto es que a veces leemos la escritura, sabemos lo que Él dice como un conocimiento, pero no lo creemos, no lo vivimos. Jueces capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios que vino el ángel de Jehová y le dijo a Gedeón. ¿Conocen la historia de Gedeón, verdad? ¿Sí? Espero que la conozcan, hermanos. El pueblo de Dios, recuerden que cometía pecado de idolatría. Dios levantaba un pueblo enemigo para subyugarlos. De repente Dios levantaba un hombre para liberarlos. Y Dios escoge a Gedeón. Gedeón tenía un concepto de sí totalmente equivocado. Pero Dios le dice lo siguiente en el versículo 12, capítulo 6 de Jueces: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Que nos sacó de Jehová de Egipto. Y ahora estos madianitas nos han desamparado por la mano de este pueblo. Y Jehová le responde: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y contesta Gedeón: Ah, Señor mío, con que salvaré yo a Israel. He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Lo que le está diciendo Dios a Gedeón: entiende, yo te estoy llamando. Si yo te estoy llamando, no depende de tus capacidades, no depende de que seas el menor, no depende de que seas pobre en condición económica. Te estoy diciendo que si yo te estoy llamando, no depende de tu pasado, no depende de tus fracasos, no depende si eres de un linaje de servidores, no depende de lo que tú crees de ti mismo, depende de que yo te estoy diciendo que te estoy llamando, y eso es suficiente para que hagas lo que te estoy diciendo. Tú vas a liberar al pueblo de Israel porque yo te estoy llamando. Aunque tú te veas como un cobarde, yo te estoy diciendo que eres valiente, varón esforzado. Y sabe, Dios a veces nos ve de una manera, conoce nuestra vida y lo más profundo de nuestro ser, y tú te ves
Y dices, es que cómo yo voy a hacer algo para Dios. Yo no me considero digno de hacerlo. Es más, muchas veces pensamos que nos hemos equivocado en la vida, hemos pecado y lo primero que hacemos es nos alejamos de Dios pensando que no somos dignos. Pero yo te tengo una noticia, no se trata de lo que tú piensas, que eres digno, no. Se trata de que la misericordia de Dios es más grande que tu pecado y tus errores. Se trata de que la misericordia de Dios va más allá de tu pasado. Se trata de que en Cristo somos nuevas criaturas y que si Dios te llama a cumplir una asignación es suficiente, aunque tú veas que no eres capaz. No fue así con David. Recuerden que cuando Dios llama a Samuel para ungir a David y de repente llega a la casa de Isaí y Isaí dice, vengan todos tus hijos. Y de repente Samuel bueno, dice, este tiene el porte, tiene estatura, está fuerte, es simpático, este está bien. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En 1 Samuel capítulo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron a él, Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová, este es el ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni en lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios no estaba viendo un estándar de servidor o de rey externo. Dios lo que estaba buscando era un hombre que le amara, un hombre que tuviera el corazón, que un corazón conforme a él. Dios no estaba mirando su exterior, Dios mira algo más. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Nosotros muchas veces nos autodescalificamos para hacer la obra de Dios. Nos autodescalificamos para hacer algo en la vida. Cuando Dios te dice, yo estoy contigo, yo no te abandonaré. Aunque tú seas débil, yo te fortaleceré. Estaré contigo hasta el fin del tiempo. Sin embargo, nosotros nos valoramos de una manera equivocada. Y tener un concepto nosotros de langosta, un pensamiento de esclavitud o de esclavo, siempre nos llevará a vivir una vida miserable en esta tierra. Dios te ve a través del lente de la gracia. Dios te ve a través del lente de la misericordia. Porque si Dios nos calificara por lo que tenemos de manera externa, nadie sería aprobado en este lugar. Es la gracia de Cristo la que nos abraza y la que nos adopta, porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que nos equivocamos, porque sabemos que a lo largo de la vida hemos cometido errores, pero Dios no te califica por lo que haces. Dios tus errores los echa al fondo del mar, y Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que al que se acerca a Él arrepentido, Dios le da una nueva oportunidad. Dijimos cuando hablábamos del pasado, que tu pasado no determina tu presente, tu pasado no determina lo que puede ser hoy en Dios. Y en Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo tuvimos un nuevo nacimiento. Y en Cristo somos más que vencedores por la sangre de Jesucristo en la cruz. Así es que no creas lo que alguien más te dice, porque a veces la misma familia te ve como algo pequeño, te menosprecia. ¿Y tú vas a hacer algo? ¿Tú vas a ser maestro? Si nadie es maestro en tu familia, o sea, tú cómo no tienes la capacidad. Tú vas a ser pastor, tú vas a ser líder de alabanza, tú vas a hacer algo en la iglesia. Si no hay nadie en tu familia, ¿cómo tú vas a hacerlo? Y a veces las personas nos ven con un lente equivocado, con un lente del juicio, con un lente de menosprecio. Pero gloria a Dios porque la gente nos ve así. Gloria a Dios porque la gente nos menosprecia. Porque cuando Dios te use,
Cuando Dios te levante, cuando tú tomes tu posición en Cristo, entonces la gente no va a reconocer que fue por ti, sino fue por Dios. Porque muchas veces, si no es por Dios, nosotros no podemos hacer nada en cuestión del servicio. Si tal vez tú eres una persona que te sientes deshabilitada para hacer algo para el reino de Dios y la gente te ve de esa manera, el día que el Señor te levante, la gloria será para Dios. Amén. Para Cristo. Me encanta el escenario donde muchos son menospreciados y tenidos en poco, porque recuerden la historia de David. De repente le dice Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Dice: por allá hay uno que está cuidando las ovejas. ¿A qué padre se le olvida a su hijo? Bueno, sí hay unos por ahí, va, pero aquí no. Aquí no. Ahorita hay de todo. Ahora ya no solamente hablamos de los papás, hablamos de las mamás también. Ya no es común solamente en los hombres, ahora también las mamás abandonan a sus hijos. Esto pasa ya en la sociedad. Pero de repente llega Isaí y dice: ¿son todos tus hijos? Dice: por allá hay uno, pero ese está cuidando ovejas. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir Isaí? Ese es como, viene todo, apesta oveja, huele mal. Seguro que lo quieres tener. Seguro que Dios contempla a un cuidador de ovejas para el rey de mi nación, de Israel. Era menospreciado. David fue menospreciado por su propio padre. Pero me encanta que Dios opera de esa manera, porque lo que para el hombre no tiene valor, para Dios sí. Porque lo que para el hombre no tiene precio, para Dios dice: yo quiero que Él sea el rey de Israel, en el nombre de Jesús. Cuando para lo que el hombre no tiene importancia, Dios toma lo vil y lo menospreciado y lo lleva a un punto de gloria para Cristo. Lleva a un punto donde ese hombre y esa mujer se vuelve un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso me encanta que Dios toma a lo que no tiene importancia, lo que no tiene valor, y de repente Dios lo usa en sus manos. Amén. David era menospreciado. Es más, David era rechazado en su familia. Cuando fueron a pelear contra Goliat, dijeron: David, no, tú quédate ahí, van los guerreros. Tú no eres guerrero, tú eres un cuidador de ovejas. Pero lo que no sabían, que David, cuando cuidaba sus ovejas, dice que mataba un león, que mataba un oso. David estaba más preparado que los que traían armadura. David no necesitaba armadura, porque David tenía la presencia de Dios en él mismo. Así es que no fue su armadura, porque cuando Saúl le quiso poner armadura, dice: no, esta no me queda, déjame sin armadura. Yo lo que necesito, le dice a Goliat: yo no vengo con lanza, espada o jabalina, yo vengo con la presencia de Dios. Y con esa misma presencia de Dios, con un solo golpe derribó al gigante. Amén. No es lo externo, no es lo que tenemos por fuera, es lo que hay dentro de nosotros. Y es el Espíritu Santo quien empoderó a todos los apóstoles en el Nuevo Testamento, y quien al mismo Señor Jesús lo empoderó para hacer todo lo que hizo. No es cierto que Jesús comenzó su ministerio hasta que fue bautizado por el Espíritu. No fue hasta ese momento que Él comenzó a hacer señales, milagros, porque Él tenía que ser investido en el poder del Espíritu Santo. Y es un poder que está en ti y está en mí. Cree lo que Dios ve en ti y no lo que los demás piensan de ti. Las personas te van a calificar por tu posición laboral. Las personas te califican por el carro que tienes, por la casa que tienes, por cómo te vistes. ¿Cierto o no que inmediatamente nosotros calificamos a alguien por su exterior? ¿Sí o no? Eso es inmediato. Gloria a Dios que Dios no ve lo exterior. Dios mira el corazón. Amén. Pero cuando mira el corazón y transforma el corazón, tiene que haber un cambio exterior. No vaya a decir: bueno, como Dios no mira lo exterior, pues voy a hacer como sea. No, pero el primer cambio es en el corazón. ¿Por qué no decimos juntos: yo creo lo que Dios piensa de mí?
Yo creo lo que Dios piensa de mí. Yo creo que tú sanarás mi vida. Yo creo que la obra que comenzaste en mí la terminarás. Yo creo que la obra que comenzaste en mí la terminarás. En el nombre de Jesús. Usted no es insignificante, usted no es menos que nadie, usted tiene un valor incalculable para Dios, aunque para otros no lo tengamos. Aunque para otros sea sorprendente que de repente Dios use tu vida. Pero para Dios, hermano, no importa de quién tengamos la aprobación, no importa si es de tu esposo, de tus hijos, de tus padres, de tu familia, no importa. La aprobación más importante que el cristiano debe de buscar es primero la de Dios. Porque puedes agradar a los hombres y desagradar a Dios, y eso no sirve de nada. Punto número 3, o la C tercera. Ya vimos que el primero es: conoce cómo Dios te ve. Cree cómo Dios te ve. Conoce lo que Él dice, cree lo que Él dice. Y el tercero, camina conforme a lo que conoces y conforme a lo que crees. Porque una cosa es conocer lo que Dios dice, y hasta a lo mejor lo creo, pero mi fe, mi creencia en Dios no es lo suficiente para vivir conforme a lo que conozco y conforme a lo que creo. Es totalmente diferente. Allá afuera decía mi esposa en la mañana, hay gente que dice, yo creo en Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Se ha encontrado con personas, yo creo en Dios, y ve su vida, como es su vida. Y cuando tú ves su vida y dices, yo creo en Dios, como que no cuadra, ¿verdad? Dice, pues no sé en qué Dios crees, ¿verdad? Porque no hay una congruencia con lo que creen. El tercer punto es: camina conforme a lo que crees y a lo que conoces. Y llegamos a la parte final de este sermón. Y quiero hablar un poquito acerca de Saulo de Tarso, quien era visto por los judíos como un asesino despiadado y asolador de la iglesia. Dice Hechos 8:3 que Saulo asolaba la iglesia y que entraba casa por casa y sacaba hombres y mujeres de su casa a rastras para entregarlos y ser llevados a la cárcel, y muchos para ser muertos. Entonces, el concepto que los judíos tenían de Saulo era un concepto de un hombre malvado. Sin embargo, cuando Saulo tiene un encuentro con Jesucristo, él cambia de manera radical su vida, y ahora, en lugar de ser un apasionado perseguidor de la iglesia, él se vuelve un hombre que trastornaría todo el Nuevo Testamento. Pablo, hermanos, fue un hombre que es tan evidente que tuvo un encuentro con Jesucristo, porque él vivía para Cristo de manera literal. Yo no he visto, a lo mejor hay muchas personas a las cuales pudiéramos hablar hoy, pero Pablo, hermanos, si usted lee las cartas de Pablo, este hombre vivía para Dios, vivía para Cristo. Su identidad no estaba en lo que los judíos veían en él, un asesino, alguien que mataba a los cristianos. Su identidad estaba establecida por un encuentro con Jesucristo. Y es necesario que usted cambie su mentalidad. Y quiero darte 2 verdades bíblicas acerca de cómo Dios te ve a ti. Porque si tú entiendes esto, si tú lo conoces, si tú lo crees y comienzas a vivir tu vida diaria conforme a lo que conoces y crees, hermano, tu vida va a cambiar, porque vas a comenzarte a ver no desde la lente de lo que otros te ven, no desde tu propia percepción, sino de lo que Dios dice de ti. Efesios 2:10, la Nueva Traducción Viviente, dice que somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros somos la Mona Lisa de Cristo. Somos la obra máxima, suprema de Dios. Usted entiende que su vida no es una casualidad,
que usted donde nació no fue una casualidad, que usted los padres que tiene no fue una casualidad, que cada parte de tu cuerpo fue diseñada y fue moldeada por Dios. Y dice Dios, tú eres mi obra maestra. No es usted cualquier cosa, eres la obra maestra de Dios, eres el ángelo de Dios, eres la obra maestra del creador del universo. No eres cualquier persona. Y con esto no quiero que vaya a salir diciendo de la iglesia, no, usted no me hable porque yo soy la obra maestra, usted no me puede tocar, yo soy la obra maestra. No, hermanos, cuando Romanos 12:3 dice que cada uno tenga un concepto adecuado de sí mismo, está hablando de un lado donde no te sientas como una langosta, pero que también no te sientas como la última Coca-Cola del desierto. Una vez escuché a un joven en una iglesia que estuve, que tocaba la alabanza y decía, si yo no toco, la unción no baja. Caramba, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Eso es porque tenía un concepto equivocado ¿de quién? De sí mismo. De sí mismo. Él no se sentía como una langosta que, no, pues yo no puedo tocar, soy inútil. Él decía, no, yo soy. Si yo no toco, como si yo dijera, si yo no predico no pasa nada. O sea, ya me estoy, ¿qué? Ya se me subió ya me deschaveté, ¿no? Ya. No, hermanos, dice la Biblia que cada uno tenga un concepto correcto de sí mismo, conforme a la medida de fe. Y cuando digo que usted es la obra maestra, quiero decirle que usted es una persona con propósito, una persona deseada por Dios mismo, una persona que tal vez no creció en el mejor entorno familiar, ni en su niñez fue la mejor, porque ciertamente para muchos de nosotros nuestra niñez no fue nada buena, para muchos de nosotros, hermanos, y eso estoy seguro. Muchas veces marcaron nuestra vida con palabras, con acciones, con traiciones, con abandonos, con rechazos, con golpes. Y eso ha deformado una identidad de nosotros. Pero quiero decirle que usted entienda algo, que cuando usted viene a Cristo, esta palabra se la tiene que apropiar en su vida y decir, yo soy la obra maestra de Dios. Yo no soy cualquier persona. Yo soy hijo e hija de Dios. Y primera de Pedro 2:9 nos da 4 características de un cristiano o un hijo de Dios o una hija de Dios. Dice, más vosotros. Pedro le está hablando a la iglesia que era perseguida. El contexto de esta carta es Pedro hablando a la iglesia que sufría persecución. Y es necesario que él recuerde a la iglesia cuál es su identidad, porque en base a su identidad ellos tenían que vivir de cierta manera en un contexto de persecución. Les dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. 4 cosas: son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa y son un pueblo adquirido por Dios. Eso Pedro se lo dice a la iglesia y eso Dios te lo dice a ti y a mí hoy. Así es que no importa lo que otros digan de ti. Ahora sí que como dicen, todo se me resbala, ¿no? Como dicen los niños, soy de cera, ¿cómo dicen? Soy de cera. Todo lo que me digan, porque muchas veces un esposo te puede menospreciar, palabras te pueden lastimar, una esposa, un hijo también, los hijos pueden a veces ser ingratos y cabezones y pueden lastimar a los padres. Pero sabe, no importa lo que ellos digan, no me importa, como dicen, a mí me importa lo que dice Dios de mí. Para mí es suficiente que me diga el Señor que yo soy amado y deseado, escogido, levantado para su gloria. Usted es linaje escogido, usted es real sacerdocio, usted es nación santa y usted es pueblo adquirido por Él. ¿Cuántos están creyendo la palabra, hermanos? Amén. ¿Está creyendo lo que Dios dice de usted hoy? Hay alguien que necesitaba escuchar esta palabra y entender que tu valor de tu vida no depende de lo que otros digan, sino de lo que Dios dice de ti. ¿Cuál es el valor que tú crees que tienes? Y para esto quiero cerrar con un ejemplo.
Porque yo sé que a lo largo de la vida muchos hemos sido maltratados, lastimados, traicionados. ¿Y cuál es el valor de este billete? ¿Cuánto vale esto? 20 pesos. ¿Qué pasa si yo hago el billete así? Si lo empiezo a machacar, si de repente se me cae y lo piso, ¿qué pasa? La pregunta es, ¿el billete pierde su valor? ¿Sigue valiendo 20 o vale 10? De la misma manera, aunque nuestra vida no ha sido la mejor y hemos pasado por momentos tan difíciles que hemos querido renunciar a Dios, tú vales lo que Cristo dice que vales. ¿Cuál es el valor que tiene un hombre y una mujer delante de Dios que la ha reconocido? Es la sangre de Cristo. Jesucristo, dice la Biblia, que Él murió para comprarnos. Hemos sido comprados, es decir, tu vida tiene un valor que fue la sangre de Cristo. Ahora dígame una cosa, ¿su vida vale o no vale nada? ¿Qué vale la vida de uno? La sangre de Cristo. Dice que Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Así es que cuando usted piense que usted no vale nada, mire la cruz, vea la cruz, porque la cruz nos dice que tenemos un valor incalculable. Para el hombre tal vez no, pero tenemos un valor delante de Dios a tal grado que Jesús tuvo que ir a la cruz, dar su vida, derramar toda su sangre para que usted y yo estuviéramos aquí hoy escuchando su palabra. Entonces dígame una cosa, hermano, ¿usted tiene valor o no vale? ¿Qué determina su valor? ¿Lo que otros digan? ¿Lo que usted piense incluso de sí mismo de manera equivocada? ¿O lo que Dios enseña en su palabra? Nosotros valemos, hermanos, porque un día en la gran misericordia del Señor le plació entregar a su Hijo por nosotros. Y eso, hermanos, no tiene precio. Eso es algo que jamás nosotros vamos a poder entender tal vez, pero que si bien es cierto, hermanos, nuestra vida tiene valor delante de Dios y eso es suficiente. Hace un tiempo, cuando unas personas que conocemos, nosotros saben que somos pastores. Yo no vengo de una familia pastoral, no hay un linaje. Y de repente Dios toma a alguien como yo para levantarlo. ¿Y saben cuál fue la sensación de menosprecio? ¿Tú? O sea, ¿tú? Porque yo vengo del contexto del mundo, yo vengo del mundo. Un niño que vivió en una situación complicada. Y la gente a veces nos cataloga por nuestras experiencias y por lo que ve por fuera. Pero gloria a Dios que Dios ve más allá de esto. Gloria a Dios porque Dios ve la intención del corazón y el corazón mismo. Así es que cuando de repente ven que alguien se levanta para la gloria de Dios, muchas veces la misma gente tiende a menospreciarlo. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? ¿Cómo que tú? Sin embargo, he aprendido a ver de la manera que Dios me ve. Yo no veo a través de lo que usted me diga, de lo que mi familia me diga, de lo que mis hijos me digan. ¿Yo veo a través de qué? De lo que Dios dice de mí. Si tú aprendes a verte a través de la lente de Dios, hermano, no vas a tener que estar buscando amor en nadie. ¿Has escuchado? Es que yo necesito estar con alguien para estar completo. ¿Eso dice la Biblia? Dice la Biblia que en Cristo estamos completos. Amén. Por eso hoy tenemos muchas mujeres mendigando amor, buscando a alguien que las ame, porque si él no está, si ella no está, me falta un pedazo de mí. Eso es mentira delante de Dios y la palabra no enseña eso. La palabra enseña que en Él estamos completos y que Él es más que suficiente en nuestras vidas.
Amén. Pero cuando yo no conozco lo que Dios dice, entonces soy presa fácil de las voces que vienen a mi vida y acabo creyendo más las mentiras del diablo que la misma palabra de Dios. En Dios estamos completos. Si no hubiera nadie sobre la tierra, pero estuviera Dios, es suficiente. ¿Sí o no? ¿O qué más necesita que Dios usted? No digo que por eso no tenga una pareja, no estoy diciendo eso. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Sin embargo, el punto es, si tú estás buscando a alguien para sentirte completo, estás equivocado y estás equivocada. Tú ya eres completo, porque Dios está en ti. Hermanos, si usted ha tenido un concepto equivocado de su persona, es tiempo que lo corrija. No lo va a corregir porque venga alguien y te diga, tú eres un campeón y tú saliendo de aquí vas a conquistar el mundo. No, hermano, usted no va a saber quién es usted. Usted tiene que leer ¿qué? La palabra. La palabra. Porque dice que la palabra que es inspirada por Dios. Dice que la palabra inspirada es soplada. Esta palabra que usted tiene es el aliento de Dios mismo. Y cuando usted pone atención y escucha lo que la voz de Dios le dice, hermano, es suficiente. No necesita mendigar amor, no necesita sentirse un campeón. Usted es un redimido, un hijo de Dios, una hija de Dios, real sacerdocio, nación santa, escogido por Dios. Usted está completo en el Señor. Y cuando usted tenga una identidad establecida en Cristo, hermano, la vida la va a ver con otra perspectiva totalmente diferente. No solamente cambiará su perspectiva de la vida, sino que cambiará toda su vida, porque al entender quién soy yo y cómo me ve Dios a mí, me es suficiente para caminar de una manera que dé frutos en esta vida, que sea bendecido, que las cosas cambien y que no sea una persona mediocre en esta vida, porque Dios no nos levantó y nos escogió para ser mediocres en esta vida, nos escogió para ser hijos e hijas de Dios y para proclamar el evangelio a aquellos que se están perdiendo sin Cristo. Somos, dice la Biblia, embajadores. Un embajador es el que representa a Dios en esta tierra. Así es que usted no es cualquier persona. Usted es alguien que Dios escogió, redimió, perdonó, para que en esta tierra represente la gloria de Dios. No somos cualquier persona. Somos embajadores. Un embajador tiene porte, hermanos. Yo tuve la bendición de conocer al embajador de Francia. Y quiero decirle que era una persona tan educada y que su manera de hablar, su manera de comportarse era totalmente diferente al hombre común. Era una persona que dice, wow, o sea, se veía que no era normal en el buen sentido. Ese sí era un embajador. Los embajadores de Cristo tienen que ser igual. Una manera de hablar diferente, una manera de pensar diferente, una manera de actuar diferente. De tal manera que cuando usted salga de aquí diga, wow, esa persona es diferente. ¿Por qué cuando lo ofenden perdona? ¿Por qué cuando lo hacen bullying dice Dios te bendiga? Wow. ¿Por qué cuando se encuentra un billete pregunta, hey, ¿de quién es? Y no se lo echa a la bolsa. Un embajador de Cristo tiene que verse en su estilo de vida. Pero primero tiene que saber que es un embajador. ¿Y cómo lo va a saber? No hay otro camino. La palabra de Dios marca una manera de vivir. Así es que le pido que se ponga de pie, hermano. Hija, ponme aquí un piano con tu padre, por favor.